Hola, soy el Dr. Leinstein. El día de hoy conoceremos la historia de la tabla periódica. Para el año 330 a.C., Aristóteles estableció la teoría de los 4 elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Para el año 1669, Henning Brandt descubrió el primer elemento, el fósforo. Para 1780, Antoine Lavoisier escribió la primera lista que contenía 33 elementos, diferenciando metales y los no metales. Para 1828, John Jacob Berzelius desarrolló una tabla basada en el peso atómico. Introdujo letras para simbolizar los elementos. Para 1829, Johann Dobereiner organizó grupos de 3 elementos con propiedades similares. Los denominó tríadas y fue el precursor de la idea de los grupos. Hola, soy el científico Johann Wolfgang Dobereiner. Realicé uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas y relacionarlo con los pesos atómicos. Puse en manifiesto el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de 3 elementos, con una variación gradual del primero al último. Posteriormente, en 1827, señalé la existencia de otros grupos de 3 elementos, en el que se daba la misma relación. Aquí podemos analizar lo anterior que dije: litio, sodio y potasio, calcio, estroncio y bario, y azufre, selenio y telurio. A estos grupos de 3 elementos les denominé tríadas, y hacia 1850 ya se habían encontrado unas 20, lo que indicaba cierta regularidad entre los elementos químicos. Teoría de Chern-Curtis. En 1864, Chern-Curtis construyó una hélice de papel en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos conocidos, arrollada sobre un cilindro vertical. Se encontraba que los puntos correspondientes estaban separados unas 16 unidades. Los elementos similares estaban prácticamente sobre la misma generatriz, lo que indicaba una cierta periodicidad, pero su diagrama pareció muy complicado y recibió poca atención. Para 1859, Stanislao Cannizzaro estableció que algunos elementos poseen moléculas que contienen 2 átomos, por ejemplo, el oxígeno. Para 1864, John Newlands organizó en orden creciente de peso atómico y observó que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Lo llamó ley de las octavas. Él fue el precursor de los periodos. El nombre de la ley de las octavas la dio John Alexander Reina Newlands en 1864, donde le dio el nombre relacionándolo con las notas musicales. Newlands en este mismo año le habló al Real Colegio de Química acerca de esta ley, donde a partir del 8º elemento se repetían propiedades similares a las del primer elemento. Sin embargo, a partir del calcio esta propiedad no se cumplía, por lo tanto el Real Colegio de Química no lo aceptó como una ley como tal, sino hasta después de 23 años, en donde le concedieron la medalla de Davy, que es la calificación más alta. Para 1869, Lothar Meyer organizó una tabla periódica de 56 elementos basado en propiedades periódicas como volumen atómico. Para ese mismo año, Dmitri Mendeleev, químico ruso,
publicó una tabla periódica basada en las masas atómicas de 63 elementos, creando así la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos varían periódicamente con sus pesos atómicos. Por ello es denominado el padre empírico de la tabla periódica. Ya más adelante, en el 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Consecutivamente, un año después, Julius Lothar Meyer hizo la clasificación periódica dependiendo de la periodicidad de los volúmenes atómicos. Esos dos químicos se basaron en 3 criterios para poder realizar la tabla periódica, que eran colocar los elementos por orden ascendente de sus masas atómicas, situar el mismo grupo de elementos que tenían propiedades químicas similares como la valencia, y los agruparon en periodos o en filas de distinta longitud. Aquí podemos ver la tabla periódica de Mendeleev. Si se pueden dar cuenta, tienen espacios en blanco, y estos espacios en blanco eran para a medida que se fueran encontrando más elementos, se pudieran ubicar también dentro de la tabla periódica. Ya para esta fecha solamente se conocían 63 elementos de los 90 que actualmente existen en la naturaleza. Sin embargo, la tabla periódica de Mendeleev tenía muchas irregularidades y muchos problemas. A medida que fueron pasando las décadas, tuvo que incluir lo que eran los gases nobles, las tierras raras, que es el nombre común de 17 elementos químicos, como lo son el escandio, el itrio y el grupo de los lantánidos. Para poder resolver esos problemas, Henry Moseley realizó un experimento con los espectros de los rayos X en 1913, cuando él comprobó que al representar la raíz cuadrada de la frecuencia de la radiación en función del número de orden en el sistema periódico, se obtenía una recta, lo cual permitía pensar que este orden no era casual, sino que reflejaba algún tipo de propiedad de los elementos o del número atómico. En el primer tercio del siglo XX, esta ley o esta comprobación se constituyó como la mecánica cuántica, o lo que hoy en día conocemos o asimilamos como la ley periódica. En 1894, William Ramsay descubre los gases nobles. En 1913, Henry Moseley determina el número atómico de cada elemento, modificando la ley periódica de Mendeleev. Las propiedades de los elementos varían periódicamente con sus números atómicos. Henry Moseley trabajó con 30 elementos, aunque no pasó del oro. La razón fue la Primera Guerra Mundial. Sirvió como oficial tecnólogo en combate y cayó en agosto 10 de 1915 a los 27 años. A partir de su muerte, el Reino Unido no permite que los científicos vayan a la guerra. En 1940, Glenn Seaborg sintetizó los elementos transuránicos, que son los elementos que se encuentran después del uranio en la tabla periódica, como podemos verlo aquí. Gracias, Dr. Leinstein. Esta fue una pequeña historia de la tabla periódica. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales 10 son grupos cortos y los 8 restantes largos, que muchos de estos grupos corresponden a conocidas familias de elementos químicos.
Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia, entendido como el número de electrones en la última capa, y por ello tienen propiedades similares entre sí. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía por regla del octeto y por ello son excepcionalmente no reactivos y son también llamados gases inertes. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que conforme aumenta su número atómico se va llenando en este orden. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca sobre su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Los electrones situados en niveles más externos determinan en gran medida las propiedades químicas, por lo que éstas tienden a ser similares dentro de un mismo grupo. Sin embargo, la masa atómica varía considerablemente incluso entre elementos adyacentes. Al contrario, dos elementos adyacentes del mismo periodo tienen una masa similar pero propiedades químicas diferentes. Los elementos que conforman la tabla periódica son los gases como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, los líquidos como el cesio, el francio y el mercurio y demás, o preparados de transición como dubnio, seaborgio, tecnecio y demás. También encontramos los preparados lantánidos y actínidos como el neptunio, plutonio, curio y sólidos alcalinos y alcalinotérreos como litio, sodio, potasio y demás. Los sólidos de la familia del escandio, titanio, vanadio y cobre, como por ejemplo la plata, el oro, el cobre y el vanadio.